Para dar inicio al siguiente panel de expertos, invitamos nuevamente a la señora Lea Sulmuy, que estará acompañada por los señores Paul Neira y Sven Bosler. Los invitamos a subir al estrado junto con Manuel Rodríguez, quien los acompañará como moderador. La pregunta para debatir es la siguiente: ¿por qué es importante fomentar el estudio de las ciencias en la escuela? Invitamos en primer lugar a la señora Lea Sulmuy a dar su respuesta a la pregunta planteada. ¿Cómo están? No escucho. ¿Cómo están? Bien. Estábamos atrás con Sven tratando de identificar si estaban durmiendo o estaban despiertos, interesados, porque, como dice nuestra expositora, STEM y STEAM, las dos cosas son realmente, vamos a decirlo así, ¿no? Son pilares de la innovación para la educación del siglo XXI. Y si no nos comprometemos, si no nos metemos en eso, vamos a quedarnos en nada. Ya habíamos hablado, lo había dicho con una expresión nuestro expositor anterior, ¿no? Estar en nada no puede ser una opción para un educador. Entonces, lo que les voy a contar, más que darles, digamos, mayores alcances sobre lo que es STEAM y STEM, que ya lo saben a través de estas siguientes exposiciones, es contarles por qué es importante y cómo desarrollarla y cuáles son las consecuencias de no desarrollarlas. Y les voy a contar un dilema que tengo en el instituto. Yo trabajo, aparte de trabajar como profesora en la Facultad de Educación, estoy a cargo del área de innovación y desarrollo curricular en un instituto tecnológico. Y voy a hablarles de ese contexto. Voy a poner la otra camiseta que tengo, la otra gorra, y voy a hablarles desde la educación técnica y cuál es la relación con la enseñanza de STEM. Tengo el jueguito. Entonces voy a tocar 3 puntos bien rapiditos. STEAM para la vida, porque es importante para la vida, STEAM para el desarrollo y algunas lecciones que hemos ido aprendiendo desde la parte de educación técnica de cómo desarrollar estas competencias. Y lo primero que creo que todos nos queda claro es que uno no desarrolla, ¿sí?, desde un enfoque holístico, integrado, toda una comprensión del mundo basado en la ciencia, tecnología, matemática, ingeniería, observando a otros cómo manipulan algo pequeño. Esta no es la forma de desarrollar esa competencia. Y sin embargo, esta es la experiencia más común que viven la mayoría de nuestros estudiantes. Yo recibo estudiantes que salen del secundario que me cuentan que así aprendieron. Y son chicos que vienen para educación técnica. Y les digo, ¿por qué vienes a estudiar electrotecnia industrial? A ver, fíjense, electrotecnia industrial, algo de ingeniería, matemáticas, me debe gustar. Dice, no. ¿No te gusta eso? No, porque en el colegio eran las materias más aburridas. ¿Y por qué has decidido estudiar electrotecnia industrial, mecatrónica, automotriz, carreras que enseñamos en el instituto? Me dice, es que me gusta armar y desarmar. Ok, está bien, armar y desarmar, tener estas ganas de poner las manos en la masa es importante para estas carreras vocacionales. Pero es importante conocer cómo funciona el mundo, y eso, la única manera que se hace es tempranamente y explorando. Traer los magníficos ejemplos que nos han mostrado hace un rato. Uno conoce el mundo explorándose, cayéndose, volviéndose a parar, ¿no? Probando, saboreando, observando, manipulando tempranamente. Y la enseñanza de STEAM tiene que ver mucho con eso, en cómo integrar todas estas ciencias sin perder su disciplina, pero en contextos reales y aplicados a soluciones reales. Entonces, yo digo, ¿por qué es importante? Porque si no, no vas a saborear la vida. Si no desarrollas estos conocimientos tempranamente, te estás perdiendo mucho de cómo descubrir la vida. Yo, por ejemplo, soy profesora de educación secundaria, estudié historia y geografía, ejercí un tiempo en historia y geografía, después me dediqué a la formación docente y otras cosas, y a mí me hubiese encantado que en el colegio me hubiesen enseñado mejor la física. Para la geografía me hubiese venido bárbaro, ¿no? Explicar toda la parte de geografía física, los eclipses, etc.
no tuve física, como hubo huelga en mi colegio en el último año, entonces no completé el currículo, pero es uno de los aprendizajes que yo digo, caray, me perdí de descubrir la vida y entender mejor el mundo que nos rodea, porque eso es lo que nos permite. Entonces yo digo, enseñanza STEAM sí, te permite descubrir la vida y progresar en ese entendimiento, por ejemplo, en la época escolar. No sé si llegan a ver bien los dibujitos, ¿no? Pero la comprensión, digamos, de la ciencia, la matemática, la expresión, lógico, matemática, va evolucionando. Y la idea es que cuando salga, ¿dónde estaba el puntero? Sí, creo que no lo dejo acá. Cuando salga esta persona, vamos a llamarlo Juan, del secundario, tenga las habilidades para descubrir el mundo y poder seguir su vocación con todas las herramientas que necesita. Yo quiero tener Juan, Pedro, Marías, que lleguen realmente no solamente con ganas de armar y desarmar el mundo, sino con aquellos conocimientos que les permitan hacerlo con propiedad y innovar sobre esas cosas que arman y desarman, y no solamente operar. Y ahí voy a hablar de por qué esto es importante para el desarrollo, no solamente de la persona, sino del país. Entonces, STEAM, importante para la vida, pero STEAM importante para el desarrollo del país, ¿no? O sea, la tecnología y la ciencia son los punteros del desarrollo de las sociedades, y lo sabemos que los países más desarrollados están invirtiendo desde hace más tiempo. La Unión Europea tiene planes de STEAM para toda la educación básica, Estados Unidos, Inglaterra, ya nos han comentado estos casos. Qué coincidencia que sean los países desarrollados que están invirtiendo en ese talento, en formar las bases para poder tener la posibilidad no solamente de descubrir el mundo de otra manera, sino proponer al mundo desde otras bases. Y si nosotros queremos realmente ser un país que avance en una sociedad más feliz y más desarrollada, tenemos que preocuparnos por desarrollar estas bases, no solo en la escuela, sino para los profesionales que vienen después. Por ejemplo, esto es un informe de la Fundación Telefónica, esto es en España, que nos indica que una de las innovaciones más importantes que se están produciendo ahora es en cómo fomentar justamente las vocaciones STEAM entre los jóvenes, que hay una alta demanda, sin embargo no logra ser cubierta. Acá en el Perú también tenemos ese problema. Salen los estudiantes y quieren ir a la universidad cuando tendríamos que invertir un poco la preferencia, ¿sí? Debería haber más estudiantes que elijan también carreras vocacionales o técnicas, porque eso es lo que el país necesita. Y si ellos tuvieran esas bases, yo creo que también sería algo que ellos necesitan y que les gusta. Y a veces por falta de esas bases, por falta de ese conocimiento, no estamos permitiendo que la gente desarrolle realmente sus vocaciones. Pero no solamente hace falta este tipo de profesiones, sino hace falta, y lo más difícil, lo más preocupante, es que hay una brecha entre las habilidades que deben tener estos jóvenes para poder seguir esas vocaciones. Vuelvo a insistir, yo no quiero que llegue Juan solamente con las ganas de armar y desarmar, sino que por lo menos pueda resolver algunas ecuaciones básicas, que sepa de regla de 3 simple, ¿sí? Que sepa un poco de física, que sepa un poco de base nos ponían el ejemplo del torque, ¿no? De poder saber temas de física para poder después manipular un auto, ¿sí? Tengo chicos que quieren estudiar mecánica automotriz y la física cero. Entonces, ¿cómo hacer que el STEAM se desarrolle? Y ahí va la otra parte, la parte final de mi intervención, porque hay que desarrollar estas bases si queremos formar a profesionales competentes. Si queremos formar a operarios, en verdad no te interesa. Si queremos formar a personas, estas bases tienen que estar presentes en cualquier formación técnica. Entonces, ¿cómo hago para desarrollar esto? Y he escogido a propósito también fotos de mujeres para decir que, ojo, no es un tema de género, también hay una vocación y una preferencia de jóvenes, de mujeres, por estas profesiones técnicas que son muy valoradas, y de hecho tienen un rendimiento hasta mucho mejor que los chicos, déjenme decirles, ¿sabes? Por lo menos estas chicas son chicas de mecánica automotriz y de electrotecnia industrial, son los primeros puestos. Pero estas personas, conforme progresan en sus módulos profesionales, se dan cuenta que les falta bases, y la forma que hemos encontrado para poder darles estas bases es haciendo toda una transformación curricular. Por ejemplo, estos son chicos de electrónica que tienen que hacer automatización de procesos y control remoto de estos procesos. Necesitan temas de física, de matemática, de álgebra, necesitan conocimientos de hidráulica, de neumática,
¿sí? Para poder operar todas las máquinas y poder automatizar y diseñar procesos, porque lo que importa es que esta generación no solamente opere, vuelvo a decir, diseñe, controle, imagine procesos. Queremos innovar en este campo y para eso entran ahí todas estas ciencias sobre el STEAM. Lo que hemos hecho es actualizar todas las mallas curriculares para introducir estas disciplinas, en algunos casos como base remedial, porque sabemos que los chicos salen del colegio realmente con una base bastante pobre en todas las habilidades mínimas necesarias. Hay una base remedial y la otra base no se la podemos dar solamente como el curso de física aplicada, tenemos que dársela integrada a situaciones en contexto real. Y las metodologías de aprendizaje basado en proyectos que también comentaban nos está dando muy buenos resultados. Cada semestre tenemos un curso integrador que no tiene nombre, simplemente es taller integrador. ¿De qué va? De lo que más o menos se nos ocurre entre los profesores y hacemos un proyecto, encontramos una situación real o hay una empresa que tiene una situación, un problema y nos dedicamos a resolverlo ahí. O son proyectos en los que tienen que combinar todo lo que han estudiado en un módulo para demostrar esa competencia. Y es a través de esos proyectos que estamos logrando que esos chicos y chicas adquieran estas bases y complementen su vocación con bases para explicar el mundo que los rodea y para innovar. Y solamente les muestro un pequeño ejemplo, que yo lo he probado, de uno de los resultados de estos proyectos. Son chicos de mecánica automotriz de cuarto ciclo que hacen su carro con un... no sé si van a ver, pero este es un panel solar. Es un carro con energías renovables y todos los sistemas eléctricos también con energías renovables. Y me consta que además eso es un proceso de error, ¿sí? Mejoras y de aprendizaje, y lo van haciendo a lo largo de todo un semestre. Al principio no funcionaba, ¿sí? Lo empujaban nomás, y después cuando fue cargando la batería y aprendieron, el carro va a 30 km/h y funciona, ¿sí? Entonces el primer proyecto que han hecho con proyectos de tubulares, ¿sí? De carros tubulares también con este tipo de energía, y conforme van desarrollando estos proyectos les va dando más ganas de entender el mundo, de entender la mecánica, de entender la física, de entender la química, ¿sí? Y creo que eso hace falta, pero más temprano. Yo sueño con que estos chicos puedan ya llegar con estas bases, o por lo menos ya las han probado y acá las perfeccionen. Creo que el país sería distinto si es que nos preocupásemos por desarrollar esto desde más temprano, de hacer descubrir a nuestros niños el mundo que nos rodea y hacer que puedan entender cómo funciona y que puedan modelizarlo y explicarlo. Creo que el país sería distinto, así que tenemos un lindo reto en nuestras manos. Gracias. Invitamos al señor Paul Neira a dar su apreciación frente a esta pregunta. El señor Neira es educador y consejero nacional de educación, profesor de la carrera de educación y gestión del aprendizaje de la UPC y miembro del Foro Educativo. Además, es miembro del directorio de Enseña Perú, CARE Perú y consejero de CREA Más. Es fundador del Foro Nacional STEM y ha sido director general del Instituto Apoyo, consultor del Ministerio de Educación, Ministerio de Economía y Finanzas, Ministerio de Cultura, Banco Mundial, OEA, UNESCO, IPA y del BID. Además, es candidato a doctora en Educación por Columbia University, con maestría en Sociología por la Pontificia Universidad Católica del Perú. El día de ayer estaba en una... Ya esto comenzó hace como una semana y media, cuando me llegó el correo electrónico pidiéndonos las presentaciones para compartir con ustedes, y tenía un dilema existencial, y era la posibilidad de hacer una presentación en PowerPoint. A mí no me gusta mucho el PowerPoint en realidad. Entonces tomé la decisión que para esta parte, porque ayer tampoco hubo PowerPoint, ¿no? Cuando hablé con ustedes. Pero fue por un error, no fue por defecto, ¿no? Porque se había preparado, había hecho mi tarea. Entonces yo tomé la decisión hace como una semana y media, que me llegó el correo recordándonos que tenemos que enviar las cosas para este espectacular congreso. Felicitaciones a la UPC por la organización. Contarles una experiencia personal y hacer una reflexión con ustedes sobre el tema de la ciencia, sobre el tema de la matemática,
y a partir de eso construir un argumento alrededor del tema STEM. ¿De acuerdo? Miren, yo no soy de Lima, yo soy de Chincha, soy de un colegio pequeño al sur del Perú, al sur chico en realidad, yo soy de Chincha. Y como probablemente la mayoría de todos los que están sentados aquí, que somos una enorme mayoría, me enseñaron muy mal las matemáticas. ¿De acuerdo? Yo me acuerdo que disfrutaba los números hasta segundo de primaria, en que la cosa se comenzó a complejizar y me comencé a perder y tuve la desafortunada experiencia de que mi madre era muy buena en matemáticas. Entonces, desde segundo grado de primaria, en realidad desde tercero grado de primaria, pasé por la cantaleta hasta quinto de secundaria a decir, ¿qué he hecho yo? Decía mi madre, para haber tenido un hijo tan bruto en matemáticas. Y la experiencia de las matemáticas y posteriormente además la química, la física, esas cosas raras, ese sánscrito que veía al frente en el salón de clases, fue una experiencia muy dura. Tiempo después, claro, uno no se puede escapar de la matemática, pues, ¿no? Porque te persigue como un fantasma, ¿de acuerdo? Porque claro, cada fin de mes tienes que hacer números, pues, ¿no? Y claro, yo postulé un doctorado y entre esas cosas de requisitos te pedían que tenías que dar un examen. Y el examen tenía dos partes, la parte de letras, ¿de acuerdo? Y la parte de números, y además era en otro idioma, que era en inglés. Y claro, ahí yo en las noches sudaba, me despertaba con dolor de manos porque estaba presionando las manos de la tensión, justamente porque yo recordaba esta experiencia dura en la matemática. Entonces, ahí viene el tema de hablar con ustedes respecto a esta experiencia tan absurda de que nos han enseñado mal la matemática. Porque la matemática no es el número, no es la resolución del problema. La ciencia no es la resolución del problema. Detrás, como una suerte de telón escondido, está la lógica, está la experimentación, está la indagación, está el juego de acercarte a la realidad y tratar de comprenderla. El problema está que cuando nuestros profesores nos enseñaron disgregada, la matemática por un lado, la física por otro, la química por otro, no nos enseñaron esto de aquí, que nuestra aproximación a la realidad es esa, y que es absolutamente natural a nuestro cerebro tener la apertura a las ciencias, tener la apertura a las matemáticas. Y es verdad, la matemática es bien lógica cuando quitas y desnudas de esta tensión absurda que se genera en el salón de clases. Y a partir de esta experiencia dura, que les cuento, me di el examen, gracias a Dios, no sé, la Sarita me bendijo ese día y tuve una buena nota, pero además una de las cosas que descubrí en el proceso con este profesor, que además no era matemático, sino que me enseñaba a dar un examen, ¿no? Estandarizado en inglés, me di cuenta que en realidad era bien lógico, que había 3 o 4 trucos, pero seguía todavía dando vueltas en el tema de sacarle la vuelta a las matemáticas y no comprenderla en el fondo. Hasta que estudiando fuera me encontré con este movimiento que arrancaba cada vez con más fuerza del tema STEM. Estoy hablando del año 2007, cuando recién me encontré. Yo soy especialista en currículum, esa ciencia arcana, dura, difícil de comer, ¿de acuerdo? Y yo me acuerdo cuando me enseñaron, cuando estaba estudiando para ser profesor, que también soy profesor de secundaria, historia y geografía. Acuérdense por qué me estaba escapando en la matemática, además, ¿no? Y antes hice estudios en filosofía, o sea, siempre mi vida ha estado marcada por escaparme en las matemáticas. Entonces yo me encuentro con esto y comienzo a entender que existe un universo mucho más cercano a la experiencia humana de comprender la realidad, y que el STEM y la ciencia y la matemática son un puente extraordinario para acercarse a ello. Entonces, a partir que yo me encuentro con esto, comienzo a pensar y digo, bueno, ¿cómo hacer para que en nuestro país hayan espacios en los cuales pensar esta experiencia distinta de las matemáticas? Y fui parte de un grupo de personas que fundamos un foro nacional, del cual la UPC es miembro fundador, que es el Foro Nacional STEM, que es el esfuerzo de un grupo de personas, de instituciones
y de organizaciones que lo que buscan es allanar el terreno, comenzar a pensar juntos cómo hacer para que la enseñanza en primaria de las matemáticas sea un puente y no un obstáculo. De que la primaria prepare las bases para que la secundaria no sea leer ruso, sino entender que la realidad la puedes comprender y que es muy lógica, y alejarnos de ese mantra constante de la enseñanza de las ciencias, que es resolver problemas nada más. El Foro Nacional STEM entonces es esa experiencia. Y claro, pensando en esta idea germinal con un grupo de gente, decíamos, ¿cómo hacemos para traer la experiencia STEM al Perú? Porque no tenemos forma, porque claro, digamos, todos recordamos al amigo nuestro o amiga nuestra en el colegio que era un capo en matemáticas y siempre era un tipo... ¿Cómo explicarlo? Es que era parte del 10 o del 5% raro, pues. Yo estudié en una universidad y por esas cosas de la vida tuve que trabajar con un ingeniero y era la primera vez que cruzaba la zona de la universidad donde estaban los ingenieros, porque era pues ahí donde aterrizaban los ovnis, pues, ¿no? Porque hay esta experiencia, hay los tipos que son de las letras y los tipos que son de los números, y es absurdo pensar así. Entonces, en esta lógica de pensar cómo hacer para traer esta experiencia a la experiencia peruana, o sea, tropicalizarla para el Perú, se me ocurrió la siguiente imagen, y es, nosotros no tenemos científicos, más allá de 3 personas locas, digamos, que son súper renombrados y que nadie sabe sus nombres porque están en otro lugar del mundo, no están en el Perú porque es muy difícil hacer ciencia. Tampoco tenemos nombres matemáticos, o sea, no tenemos como Brasil, que tiene un premio Nobel en matemáticas, tampoco tenemos. Entonces decías, ¿cómo hacer? ¿Y saben cuál es la solución? Es la ingeniería. Yo no sé si ustedes han tenido la experiencia, se lo aseguro que sí, que yendo por esta extraordinaria geografía y compleja en nuestro país, uno puede ver estos torres de alta tensión que están como que mágicamente repartidas en medio de unos cerros, y uno dice, ¿cómo demonios hicieron para poner ese pedazo de fierro ahí arriba para que yo en mi casa, en Lima, súper tranquilo, haga clic y aparezca la luz? Es porque pensaron ingenieros cómo hacer para que nuestro país sea el que hoy día conocemos. Entonces, los héroes del STEM en nuestro país son los ingenieros. Ellos son nuestros Supermanes, nuestros Batman, porque son ellos los que solucionan y muestran de que es posible transformar la realidad desde un ejercicio de lógica para hacerla más cercana al ser humano. Y ahí viene la conexión, lo que hablaba la expositora de Pacific Oaks, perdónenme, yo soy muy malo con los nombres, de verdad mis disculpas, y decía esta experiencia profundamente humana del STEM. Y en el fondo, eso es lo que te abre la comprensión del mundo. De alguna manera, STEM o STEAM, lo que te plantean es el ejercicio de acercarte a la realidad con los ojos de un niño que juega, que experimenta y que trata de comprenderla, y que trata de decodificarla y hacerla suya, y transformarla para bien de la persona y del bien común de las personas. En ese sentido, entonces, el segundo elemento que planteamos en el Foro Nacional STEM fue justamente cómo plantearle a la persona que está estudiando para ser profesor de primaria, o el especialista de matemáticas que está pensando ser especialista y profesor de matemáticas en secundaria, que es que hay un contenido profundamente ciudadano en el ejercicio de la comprensión de STEM, porque nada de nuestra realidad, nada de lo que hoy día tenemos alrededor nuestro ha sido posible sin la ciencia y las matemáticas. ¿Cómo entonces hacer humana esa experiencia si no es a través de la enseñanza? ¿Cómo a partir de la resolución de problemas comunes y sencillos, que es el gatillador para comenzar los procesos de aprendizaje, podemos hacer y enseñarle a los peruanos a ponernos de acuerdo? Yo estaba más o menos a 4.500 metros sobre el nivel del mar en el callejón de Conchucos, en Ancash, trabajando con un grupo de profesores, capacitación en comprensión lectora y razonamiento matemático. Y comenzó el proceso de capacitación. Yo era el coordinador del proyecto y tomé la decisión de
ya estaba corriendo todo el proceso, estaba el capacitador, entonces yo salí, me senté afuera de una cancha de fútbol, de fulbito, y vi a un grupo de niños de la sierra de nuestro país, zona de alta pobreza, jugar fútbol en el año 2005. Y fue una de las experiencias más duras que pude tener en ese proceso de conocer nuestro país. Y fue ver a un grupo de compatriotas míos, suyos, vuestros, jugar fútbol sin ponerse de acuerdo. Eran una turba de gente corriendo detrás de la pelota. Porque si no eres capaz de ponerte de acuerdo, no eres capaz de trabajar en equipo. Y si no eres capaz de trabajar en equipo, no somos capaces de juntos construir un futuro distinto. Aprender STEM, aprender ciencia y matemática, desde la lógica STEM y desde la pedagogía de ese punto, te plantea una serie de retos ciudadanos que están escondidos detrás y que tienen que ver con la naturaleza más profunda del ser humano, que es ponernos de acuerdo, es construir sueños juntos. Si no, veamos a esos ingenieros que hicieron posible que la luz de Mantaro llegue a Lima, a 600 kilómetros de Lima. Y no es que sea un desierto, o sea, sencillito. Ese espíritu está detrás del STEM. Y por eso es que me parecía importante traerlo a la mesa. Y este sueño que les cuento, de haberme encontrado en su momento con el tema STEM en el año 2007 en otro país, y comenzar a impulsar el Foro Nacional STEM, es el primero en su género en América Latina, desde Río Grande en México hasta Tierra del Fuego en Argentina. Y es responsabilidad de todos nosotros docentes impulsar este proceso. Y ese sueño de hacer posible un cambio que me llevó a un grupo de personas, un grupo de instituciones, un grupo de voluntades fundar esto, hizo que yo de alguna manera comience a generar un compromiso con la educación del país. Y graciosamente ahora yo he estado trabajando en una serie de decisiones de planes de gobierno. Hay un partido, no va a decir no cuál es, digamos, pero tiene que ver con ese compromiso de llevar adelante cambios. Uno de los elementos, y con esto cierro mi reflexión, del Foro Nacional STEM es justamente buscar de que las prácticas de formación docente en el salón de clases de los docentes que se están formando para ser docentes tengan una experiencia distinta de enseñar las matemáticas, de enseñar las ciencias, de hacer una mezcla, de hacer un blending, de lograr esa magia que no solo es por el STEM, sino porque detrás tiene una serie de elementos profundamente humanos y que se conectan con la razón de ser y nuestra vocación como docentes, que es hacer que las personas sean mejores seres humanos, que es transformar la realidad. No cejemos en ese esfuerzo de lograr que la matemática sea un estándar para todos, de que las ciencias, que no seamos analfabetos científicos el día de mañana, porque si hacemos eso, estamos no respondiendo a nuestra responsabilidad, porque el día de mañana el ambiente del mundo va a ser más tecnologizado, más lleno de ciencias, y la capacidad de las personas para enfrentar la realidad va a necesitar de esas herramientas, que si no se las damos desde 3 años, si no las construimos en el nivel primario y no las fortalecemos en el nivel secundario, entonces estamos mandando a inválidos al mundo del trabajo y al mundo de la adultez. Muchas gracias. Finalmente tendremos la intervención del señor Sven Bosler, quien es un destacado docente de la carrera de Educación y Gestión del Aprendizaje de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. El señor Bosler cuenta con amplia experiencia en educación para la primera infancia, particularmente en lo referido a la aplicación pedagógica de los medios acústicos, en temas de alfabetización mediática y alfabetización científica. Ha sido docente y ha participado de diversos proyectos educativos en Perú y Alemania. El traductor de Alemania se fue a las vacaciones, entonces yo voy a tomar el reto de hablar completamente en castellano y espero que si me escuchan que no se molestan con mis errores, porque yo soy además a veces soy un gran innovador en el idioma castellano.
cuando estoy cambiando la gramática o algunas palabras. Sí, ya, yo también tengo una otra situación ahora que me han dado esa pregunta, ¿por qué es importante fomentar el estudio de las ciencias en la escuela? Y realmente de todas esas buenas presentaciones hoy y los buenos discursos, me siento en esa situación, no sé si alguien conoce eso, que ya cerca todo está dicho de una forma muy buena, entonces me siento con todo mi camino que estaba preparado ya a la situación que tengo que improvisar. Y lo voy a intentar hacer un resumen de una forma que ustedes también lleguen muy rápido a su coffee break. Okay. La idea que yo tenía yo quería realmente compartir una mirada desde Alemania también y una mirada, como ya han escuchado, que soy realmente especialista de la educación inicial. Entonces mi camino va a ir desde la idea básica de esa situación que estamos viviendo en una sociedad que está construida en base de ciencias, de tecnología, como ya hemos escuchado el día de varias maneras, que exige realmente fomentar o crear una cultura de ciencia, cultura científica. Entonces esa es mi idea básica donde quiero, digamos, subrayar los puntos porque es importante la ciencia y la educación. Además quiero mostrar en una forma que es realmente adecuado con el STEAM, con el STEM, la idea de la alfabetización científica. Y yo quiero ir al punto de la pregunta que a mí me parece, no solamente me parece importante que educamos ciencias, sino me parece más importante el cómo estamos educando ciencias. Entonces yo quiero ir un poquito a la idea de las actitudes científicas y quiero terminar con la mirada hasta el niño, porque yo creo que lo más importante también en eso es educar desde la niñez temprana, y esa es también, digamos, mi pasión en todo el tema educativo. Sí, yo tengo aquí como 4 puntos, y ya como saben que estoy de Alemania, quiero realmente compartir también una mirada desde allá. Yo vengo de una región que todos conocen seguramente por las famosas marcas, la industria que tenemos allá, que es Mercedes, Porsche, Bosch, todos los grandes nombres. Y también me siento como confrontado también en Perú, que la gente directamente dice, oh, Alemania, qué bueno, ustedes son poderosos en economía y los inventos, los creadores. Y realmente cuando estaba pensando todo eso, tengo que decir, yo soy de una región en Alemania donde ese estereotipo realmente está vivo, porque en mi región hacen los inventos, eso por año medido a la cantidad de la población, están en el ranking número 1 en el mundo por los patentes inscribidos por año. Esa es una situación también para mí raro, reflexionando, porque es una región bien rural. Y es interesante porque tú vas a los pueblos y en cada pueblo hay empresas familiares que todas están desarrollando tecnologías, y están desarrollando tecnologías que al comienzo se estaban enfrentados en una situación donde tienen que resolver problemas, son cosas mecánicas, de tecnología, de alta tecnología. Entonces me pareció también interesante que igualmente en Alemania tenemos esa situación que la industria, la economía, la sociedad en sí pide también esa forma de la necesidad de tener gente educados para llenar esos espacios. Entonces nosotros también tenemos como un gran miedo que no llegan suficientes jóvenes desde los colegios para ocupar esos sitios en la ciencia, como científicos, igual en el mundo laboral, en esas empresas, y que tienen todas esas competencias que hemos hablado yo hoy todo el día ya suficiente, creo, para resolver problemas. Entonces los primeros puntos me refiero por la importancia a esas necesidades que la sociedad, la economía, la industria está como exigiendo de nosotros como educadores. Esa es la necesidad del mundo laboral. En el lado científico, mismo en el lado como técnicos, como trabajadores aptos, como también Lea está comentando de sus técnicos y en ese camino. Y la otra parte es esa idea de tener realmente gente que pueden comprender, interpretar y actuar sobre los problemas que afectan a la sociedad. Entonces esa gente que saben resolver problemas. Yo estoy siempre pensando sobre un señor en mi mismo pueblo, que es como el otro día estaban hablando tanto de Steve Jobs. Yo puedo decir que
tengo allá ejemplos en mi mismo pueblo de gente que estaban enfrentando a problemas serios, que perdieron, por ejemplo, su hijo en el camino al hospital por un fuerte tos, por la flema, que no podía más respirar, y el señor, que era el vendedor de pescados en su tienda en mi pueblo, se enfrentó a esa situación y dijo, yo no quiero que haya otra gente que sufra una situación como eso, y el señor se metió, podemos decir, con cierta cultura científica, se enfrentó a los temas de medicina, ciencias medicinas, y a temas de tecnología. ¿Qué puedo hacer que cosas como esas no pasan? Entonces él salió de su trauma, de ese momento, y inventó uno de esos tubitos que se entran a la tráquea, se dice, como traqueotomía, ¿no? El señor se volvió, sí, a mí no me parece tan importante, pero se volvió millonario. El señor tiene una empresa enorme, es una de las empresas más potentes del pueblo y vende esas ideas hacia el mundo. Entonces, hoy día está en la cirugía con un doctor y los doctores están hablando, señor doctor, pero él, digamos, era realmente el vendedor de pescado del pueblo, Pero son esas historias interesantes que normalmente citan a Steve Jobs. Me gusta aquí citar de un señor así, pero esas son esa gente que necesitamos del pueblo, gente que son captos de resolver problemas y transformar la sociedad. Ya hemos escuchado mucho de eso. Ok, el segundo parte que tengo aquí abajo son los dos puntos que me parecen importantes, que es la necesidad emancipadora del individuo. Los dos puntos abajo es el individuo, no tanto de qué exige la sociedad de nosotros, más también pensar en las necesidades de los individuos. Para nosotros hoy en día es muy importante, si queremos realmente ser ciudadanos en sociedades libres, con la idea de una democracia, tenemos que ser gente que son autónomos, que tienen cierta autonomía y emancipación hacia todas las informaciones que ven a nosotros, las decisiones que tenemos que hacer cada día en cosas muy cotidianas, ¿no? Yo estoy pensando sobre alimentación, sobre salud, temas que nos enfrentamos, y estamos cruzando en esas decisiones mucho las temas de muchos mitos o pseudociencias, mitos de las ciencias mismas. Un mito que se quedó porque en 10 años pasado la ciencia ha dicho eso, ya en 10 años después ya está diciendo otra cosa y la gente ni se da cuenta que había un cambio. Justo ese siglo también me acuerdo que hemos trabajado con las alumnas muchos en experimentos, y hemos trabajado eso en la UPC con mis alumnas, y hemos trabajado mucho de esos temas también de la alimentación. Hemos trabajado de la Coca-Cola, de la gaseosa. No sé, la pregunta si el Coca-Cola Light o Cero está más saludable que el Coca-Cola normal. Preguntas así que ya les dejo eso para ustedes. Yo puedo decir que dejan todos mejor. O la gran pregunta para la gente con mitos caseros, si tienes diarrea, si tomas tu Coca-Cola. Yo conozco mucha gente que dice toma mi Coca-Cola, pero la ciencia realmente nos dice que ya ese es un mito. La Coca-Cola realmente no ayuda. Esos son temas tan cotidianos, y hasta la tecnología, hemos escuchado mucho de eso hoy día con la tecnología del internet, de temas de Google, Facebook. Un problema nuevo que me parece muy importante es justo esos mitos, esa pseudociencia, ideas políticas, populistas, todas esas cosas con que nos enfrentamos. Es un reto para nosotros como ciudadanos, porque el problema hoy en día es cómo te informas de una manera, cómo manejas todas esas informaciones, y me parece parte de ese tema. Si además la misma tecnología está como creando softwares o tecnologías que no nos deja ver más atrás de un horizonte que es parte de nuestra creencia. Ahora hay un fenómeno nuevo que los estudios están investigando, que habla sobre eso, que hay burbujas por tu máquina de búsqueda de Google o tu Facebook, que cuando tú pones un tema, siempre te va a dar exactamente algo que tú ya siempre has buscado antes. Entonces nos quedamos siempre en la misma creencia adentro de esa burbuja, y no vemos más por horizontes tal vez más objetivos o otras opiniones. Un tema también bien interesante. Y yo creo que es importante que gente en su camino en la escuela también sabe dónde puedo buscar realmente informaciones objetivas, cómo uso como textos científicos y esas formas. Ok, y el último también me parece importante, que la ciencia también es un tema para satisfacción, para placer, puro placer, y eso es también una cosa importante de nutrición, digamos.
Yo estoy nuevamente usando esos conceptos de alfabetización mediática, alfabetización científica. En Alemania hablamos mucho de competencias, que el término de competencias suena muy tecnológico, pero la idea es realmente algo absolutamente integral, de una educación integral. Las dimensiones que están escritos aquí son realmente los mismos puntos como importancias que ya he mencionado. Y les puedo dar también una chiquita definición que mejor lo leo, es más preciso. Es el conocimiento y comprensión de conceptos científicos y de los procesos requeridos para la toma de decisiones personales, la participación en asuntos cívicos y culturales y la productividad económica. Entonces se trata mucho de eso también, de desarrollar estrategias, métodos de enfrentarse con este mundo científico, usarlo. Ese es un camino práctico hacia el desarrollo de esa alfabetización. A mí me gusta nuevamente esa metáfora porque nos enseña también la relación o nos invita a entenderlo de la misma manera como aprendemos como niños el lenguaje, el uso de la escritura de una manera lúdica, que estamos construyendo esquemas y después en la vida vamos a usar esos esquemas para profundizarlo, para desarrollar realmente un conocimiento profundo de las ciencias. Y de esa manera ya quiero llegar al punto de, si tenemos esos puntos de importancia en general, lo que a mí me parece que es más importante, cómo aprendemos ciencias o cómo aplicamos, cómo nos enfrentamos. Pero y realmente ya hemos escuchado mucho de STEM y STEAM, me parece muy bien todas esas filosofías, conozco también esas filosofías hace tiempo. Me parece entonces importante que no nos quedamos en los conocimientos conceptuales, sino más importantes en los conocimientos procedimentales y actitudinales. Por eso también lo quería juntar aquí con esa idea de actitud científica. Entonces, lo importante también estoy aquí resumando cosas que ya hemos visto. Ese es realmente fomentar la curiosidad, el asombro en los jóvenes, en los niños, y observar, ayudarles a observar conscientemente. Se comienza todo en eso, y yo veo en muchos jóvenes que esa conciencia por la observación está faltando bastante. Entonces es importante de fomentar y esa forma de observar detalles y expresarlo, qué he visto, qué sabor estaba sabiendo, ¿no? Y qué estamos escuchando. Eso es importante de expresar esas expresiones, las ideas como hipótesis. Es importante de ya imaginarnos predicciones sobre lo que estamos como experimentando e indagando. Eso es un espíritu cuestionador que tenemos que desarrollar y una apertura de mente y usar realmente ese motor de indagación con placer. Y tal vez planear y ordenar todas nuestras indagaciones en una forma como un experimento de verdad, como lo hacen los científicos, usar ese método científico y aplicarlo a esa vida del aula. Yo tengo aquí también uno de los cosas más importantes, solucionar los problemas, aplicar la creatividad de los jóvenes, reflexionar críticamente y éticamente, un tema que en el camino de la educación se vuelve más y más importante, de tener un discurso reflexivo, un discurso ético, porque también si nos quedamos tan como positivistas, todo ver la tecnología como solamente lo mejor y la única cosa, tenemos que entender siempre y averiguar para qué usamos la tecnología, y también por eso el discurso ético es algo sumamente importante. Ok, tengo aquí discutir, argumentar. Aquí se trata mucho de esa cosa dialéctica, de tener el respeto hacia el otro, cómo piensan los otros, ¿no? Todo eso está adentro, y por eso la cooperación en grupo. Termino aquí con la documentación. A mí me parece muy importante que todos esos procesos están documentados, porque aquí por la reflexión y la documentación tenemos la posibilidad de realmente fomentar la metacognición en los niños, algo que me parece tan importante, que los niños aprenden a aprender, aprenden qué aprendieron, aprenden cómo aprendieron, y por eso yo veo que en esos puntos mismos, aprender cada de esos puntos ya en sí tiene una importancia. Yo creo que
educar o no, indagar sobre preguntas de la naturaleza, de la física, todo eso que tenemos adentro en la ciencia, el camino de ponerse en ese camino realmente en sí tiene la importancia para todos esos puntos que vamos desarrollando, aprendiendo en el camino. Para terminar, para mí, lógicamente como educador inicial, me parece muy importante de verlo desde el inicio, que los niños, que brindamos a los niños espacios para que puedan jugar y desarrollar esa idea de la alfabetización científica desde el comienzo. Y yo veo, además, yo tengo personalmente una posición, puede sonar medio idealista, pero yo veo el niño como científico. Yo veo las habilidades que llevan desde que nacen. Son ya como motores, básicamente, que a mí me hace sentir al niño que es ya un científico en sí. Un verdadero científico académico puede dudar eso, porque los niños todavía están en desarrollo. Pero ese idealismo es una idea que ya podemos ver eso en el siglo XIX, un idealismo que también estaba conectado en ese tiempo en el romanticismo alemán, el romanticismo de la literatura, por ejemplo, que estaba conexionado con el arte que hemos escuchado. Allá pueden leer los textos de los poetas, de los escritores, que recién cuando los primeros folletos y libros salieron de la psicología del niño, después del famoso como dice Jean-Jacques Rousseau, después de sus primeras ideas sobre el niño, plantear al niño como niño, y los primeros libros que hablaban sobre la psicología del niño, el juego del niño, el famoso Friedrich Fröbel, que alguien puede conocer, el inventor del Kindergarten de Alemania, escribió sobre esa actitud del niño, y los artistas estaban reaccionando a esas ideas, a esa nueva forma de ver al niño, como que el niño tiene una propia cultura, una propia forma de pensar, no es un adulto chiquito, tiene una propia forma de ver el mundo y una propia cultura. Y estaban retomando esa idea, y los poetas y artistas han dicho, los niños son los verdaderos poetas, porque ellos viven en los dos mundos, entre la fantasía, la imaginación y la realidad, y ellos tienen todo eso ya por innato, podemos decir. Entonces han tomado esa idea idealista que el niño es el verdadero poeta. Por eso yo quiero decir, el niño es el verdadero científico, y quiero terminar con la idea que realmente podemos aprender de los niños pequeños. Eso es también mi experiencia que tengo cuando trabajo con los niños. Podemos aprender de abrir nuestros ojos para el mundo, curioso, asombrar, y comenzar desde allá y plantear preguntas hacia la naturaleza, y usar la creatividad que está innato en todos los niños. Y el gran problema, y eso es en Alemania y creo que en Estados Unidos, por todos lados, es ese gran reto de no cortar las alas de los niños con esa actitud, con esa pasión para indagar, para descubrir, para ser creativo. Y por eso yo espero que ustedes lleven esa idea a su trabajo, a sus instituciones, para quedarnos divirtiendo en el descubrimiento de las ciencias, de la naturaleza y la tecnología. Y sí, ahora les agradezco por su atención y espero que tengan un buen congreso. Gracias. Antes de salir, recordando un poquito, para cerrar en un minuto nada más, de verdad quiero felicitar a los tres panelistas, a Polia y a Sven. La verdad que cuando tomo conciencia y veo, porque algo que me atrae mucho es pensar que ellos son los tres profesores encargados de las dimensiones científicas, de formar en el tema del pensamiento científico a las alumnas de la Facultad de Educación, de la UPC, ¿no? Paul en el tema de currículo, en el tema de las tecnologías, Sven en el desarrollo del pensamiento científico. Entonces, de verdad quiero agradecerles porque su aporte para el Perú es significativo. Precisar también que es muy importante romper paradigmas en las ciencias, y que debemos todos juntos profundizar más en toda esta nueva
ciencia que está vinculada al STEM y al STEAM, y finalmente lo que se quiere es lograr más vocaciones que hagan de este país finalmente un país que tenga más oportunidades para todos. Quiero agradecerte, Paul, y también felicitarte porque sé que estás incursionando en el tema político. No digo en qué, investíguenlo, pero es importante que los educadores estemos en ese rol. Lea, excelente trabajo en Avancis, también gracias por tu aporte en la facultad, y Sven, ese rol de formar las vocaciones a la educación inicial, pues bueno, adelante, ¿no?